lo que nos pasó, lo que no evaluamos para que hoy vivamos esta realidad. Las luchas, los triunfos, las conquistas para las mayorías, los héroes, las indispensables, pero también aquellos nefastos y vendepatria. La historia nuestra. En Atardeceres. Gran momento para charlar un ratito, saber un poco más. Nos interesa en este programa siempre saber un poco más y por eso la hemos llamado a la señora Graciela Sáenz. Es profesora de historia, está a cargo del archivo histórico del Museo de Ituzaingó y en esta llegada de los 150 años queríamos hablar con ella, alguien que sepa un poco más de la historia de lo que ha pasado en Ituzaingó. Buenas tardes, buenas noches, Graciela, un gustazo saludarte. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, acá Muy con bien. Leandro, con Uriel, deseosos de saber un poquito más de Ituzaingó, y bueno, el 24 de octubre, Graciela, se cumplen 150 años, ¿no? Bueno, sí, es una fecha, 150 años de la fundación de Ituzaingó, Sí. que en realidad es con una fecha que se toma, se elige una fecha Sí. siempre para la fundación, porque Sí. la historia de Ituzaingó, digamos, de la localidad, de ese paraje, empieza bastante antes. Claro. ¿Sí? Ya ¿Mucho cuando antes? empieza cuando se reparten las tierras en Morón, Ajá. en 1583, Juan Luis de Ocaña es el que recibe las tierras, Sí. y parte de esas tierras son las de Ituzaingó. Bien. Así que empieza allí, casi no era puro campo, no estaba habitado, no había gente prácticamente, y bueno, el primer hecho importante, como para nombrar 2-3 cositas, Sí. hasta el 24 de octubre del 1872, es el establecimiento del Puente Márquez sobre el río Reconquista. que Sí. se llamaba Río de las Conchas, y Sí. después se le cambió el nombre. Sí. Bueno, que era el camino que iba hacia el norte, y estaba cortado por este accidente natural que forma parte hoy también de Ituzaingó y Claro. es el límite con Moreno, Sí. y se hace un puente de madera en 1773 y ahí se cobraba peaje. Ah. Es decir, derecho de... es uno de los primeros peajes que existen. A las carretas. Derecho, claro, a todos los que pasaban se cobraba derecho de pontazgo, Ajá. que era, Sí. por pasar por el puente. Sí. Después por ahí, por ese camino, pasaron los viajeros que iban al norte, las tropas de los ejércitos, incluso, bueno, Belgrano pasa por allí en 1811, Ajá. y en el diario de marcha describe el lugar, dice cómo es, Bien. cómo eran las costas, como buen que estaba ejerciendo tareas militares, digamos, entonces tenía que ir observando y describiendo los lugares estratégicamente también. Claro. Y bueno, después hay otro hecho muy importante en 1829, que es la batalla de Puente Márquez, Ajá. que Sí. es un hecho así que marca la historia del país también, Sí. porque es cuando las tropas de Rosas vencen a Lavalle, Sí. y comienza entonces el poder de Rosas, se instala en ese momento. Ajá. Sí. Así que también sucede eso en los alrededores del Puente Márquez. Entre Ituzaingó y Moreno. Bueno, entre Ituzaingó y Moreno. Sí. Wow. Y llegamos entonces con muy escasa población repartida en esos campos a 1872, Ajá. que es cuando se instala la estación. Hay que decir que ya en Morón, bueno, que estas tierras pertenecían a un gran pago que se fue dividiendo, y después formábamos parte de lo que es Morón. el partido de Morón. Bien. Por bien. muchos años, hasta hace 27 años recién, Graciela. existe Ituzaingó. Claro. Graciela, entonces, esta fecha, dijiste 1872. Sí, esa es la fecha que se toma como fundacional. Bien, es la Porque estación se de tren. instala la estación del ferrocarril. Bien. Pero ya había, la línea esta de ferrocarril al oeste ya se había creado unos años antes. Ajá. A Morón llegó en 1859.
Mirá. Si ya hacía tiempo que había tren en Morón. Sí, sí, claro. Estación de ferrocarril, Sí, sí, sí. bueno, lo que había permitido un gran desarrollo de llegada de población, desarrollo económico, cosa que en Ituzaingó no había nada. Nada. Claro. Tanto que en 1872, cuando se crea la estación, no había pasajeros para viajar. No había- Y entonces, Claro. recién se inaugura, se empieza a usar 2 años después. Claro. Claro. Vamos Es algo a que- poblarlo para poder viajar en tren, negro. Para usarlo. Claro, dice. claro. Por eso. Graciela, Claro, sí. te puedo preguntar, ¿cuándo se adopta el nombre de Ituzaingó? Porque, si mal no tengo entendido, antes se llamaba el pueblo de Santa Rosa. Claro, es decir, nunca fue formal, Claro. porque el pueblo le llamaban Santa Rosa al paraje, porque había una pulpería que le decían Santa Rosa, que estaba ubicada justamente ahí en Santa Rosa y Rivadavia, Y Rivadavia. Pasarela, en esa esquina. Sí. Y bueno, y justamente cambió de dueños y hay como una leyenda urbana que habría que probar que el nombre viene de que las esposas, todas las 3 Rosas que vivieron ahí, esposas de un dueño, una y 2 Rosas del otro, se llamaban así. Y entonces les llamaban, por eso la pulpería de Santa Rosa Santa y el Rosa. paraje. Ok. Pero cuando se instala la estación, Sí. le ponen Ituzaingó, en honor a la batalla de Ituzaingó. Sí. Entonces la gente empieza a llamar al lugar de Ituzaingó y se va, por el uso popular, Claro. se va usando. Se va Y dejando el Santa Rosa. Se va usando ese nombre, se va dejando el otro. Claro. Y bueno, Bien. y así queda. Y ahí es cuando, bueno, empieza el primer loteo de terrenos, ahí junto a la estación. Sí. Esas tierras las había comprado una persona que era un rico propietario de Merlo, Manuel Fragio, Sí. Rodríguez Fragio, Sí. era un vecino de Merlo, y había comprado tierras en Morón, en Merlo, y compra estas tierras. Ajá. Y él es el que lleva la idea al gobierno de la provincia de Buenos Aires de crear ahí una estación. Bien. Y después él vender los terrenos mucho más caros, Claro. como se hacía en casi todos los pueblos. Claro. Es decir, había un negocio atrás Obvio, de la obvio. fundación. Perdón, de cada Graciela, pueblo. la plaza la dona él, ¿no? Lo que es la plaza La plaza 20 de la febrero. dona. Sí, dona la plaza que está del lado norte, que después se llamó 20 de febrero, Sí. y bueno, Bien. dona, es una especie de triángulo que se forma dividido en manzanas, Ajá. y estaba formado por 66 manzanas, Mirá. estaban entre las calles, entre las actuales Rati, Sí. Firpo, Alvear y Santa Rosa, Fua. y la continuación Blas Parera. Carísimo Y ahora, bueno, Graciela. y él dona también una manzana para hacer los edificios públicos, 2 manzanas para las plazas y una parcela para hacer la estación, Sí. y varias hectáreas del lado sur para hacer un asilo de ancianos, Ah, mirá. que nunca se hizo. Ahora está... el Martín años Rodríguez no después es. sí, no es, pero No. fue por esa zona. Ajá, mirá. Mirá. El Martín Rodríguez se crea años después, en 1917. recién. Ok. Y además esas tierras pertenecían a la ciudad de Buenos Aires. Sí, Eran sí. de un rico propietario que tenía muchas hectáreas acá en esta Claro. zona, que Y era largo eso. Agrelo. Mirá vos. Bueno, en realidad estas tierras las compraron algunas familias muy poderosas. Sí. Uno de ellos eran los Agrelo, otro era Fragio. Sí. Y en la zona de lo que hoy es Villa Udaondo, la familia Leluar compró una gran cantidad de hectáreas también. Es verdad que... antes de que empezara el siglo XX. en el Claro. Y es verdad que 95, ellos por ahí. parquizaron todo, pusieron todos esos árboles que hay ahí, hoy por hoy. Ellos,
sí, Leluar es algo, es una maravilla realmente, el pulmón verde del oeste. Sí, Y sí. ellos contrataron paisajistas, y incluso a Thais, que era el gran paisajista que bueno, hizo el diseño de los grandes parques nacionales argentinos. Ajá. Algunos dicen que hizo el diseño de la Plaza de Morón, de la primera también. Mirá. Bueno, y se trajeron especies arbóreas de otros lugares que, bueno, que no son las autóctonas. Sí. Se creó ese parque maravilloso. Se hizo una suelta de pájaros, raros también. Para que empiecen que a no vivir eran por de ahí. la zona, Sí, sí. para que vivieran ahí. Es decir, crearon esa maravilla que, Un que ecosistema. por suerte sigue siendo un ecosistema. Sí, tal cual. Exactamente. Tal cual. Un lugar, y le dio como un perfil también, ¿no? Sí. A esa zona, Sí. que continúa siendo, teniéndolo, a pesar de que, bueno, se pobló. Claro, claro. Y Claro. bueno, creció en población y en Sí, en desarrollo. Hoy hay otras. urbanización. Claro, claro. Bueno, esos son los comienzos. Sí, 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 yo sí. te cuento que yo estoy trabajando y terminando una síntesis histórica Sí. del partido, del municipio de Ituzaingó. Que la quiero desde tener los cuando orígenes salga. hasta. Ya te invito, que Sí. me acaban de llamar hace un rato, Sí. que el viernes que viene voy a dar una charla en el CCI, Sí. el Centro Cultural de Ituzaingó, frente Sí. a la plaza. Sí, sí. A las 18 horas, el viernes, voy a dar una charla que se va a llamar Ituzaingó 150 años, de los orígenes a nuestros días. Qué bueno. Porque esa es la característica que va a tener este libro, Sí, sí, sí. que toma la historia hasta hoy, Bien. porque ha habido historiadores y gente interesada por la historia que han escrito, Sí. pero en general todos llegaron hasta los años 40, 50, Bien. pero no 60, pero no marcando un proceso histórico. Seguro, seguro. Lo que yo trato de hacer, lo que estoy haciendo y terminando, es relacionar también lo que iba pasando en Ituzaingó con lo que pasaba en el país, Seguro. porque es un reflejo también Seguro. de lo que sucedía. Seguro. Es decir, el poblamiento, la llegada de los inmigrantes, cómo Sí. pobló, cómo era una zona rural donde pocos terratenientes tenían sus establecimientos, donde Claro. algunas familias tenían grandes quintas de veraneo, así, pero lujosísimas, como la Mansión Seré, por ejemplo, Sí, claro. que, Sí. que está en el límite, Sí, sí, sí. y siempre fue considerada Ituzaingó, pero bueno, quedó del otro lado. Santa Rosa del otro lado, Pero los Morón. Castelar, claro. Pero los campos ocupaban todo el predio, toda la zona. Seguro. Ahí tenían, no solo eran en lugares de veraneo, sino que también tenían establecimientos de explotación, Ajá. de cría de cerdos, por Mirá. ejemplo, o de caballos de raza. Qué En la bueno. zona de Parque Leluar, por ejemplo, Aras Miriam, Ajá. que era de los Leluar también. Había varios aras donde se criaban caballos de raza. Sí, 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 sí. Y ganadería. Eran muchos de ellos, y a principios del siglo XX, Bien. eran bien. establecimientos modelo, Sí, seguro. algunos. Muy importante. Y la gente del pueblo, digamos, los pobladores trabajaban como empleados de gente, pero Sí, bueno, sí, sí. eran jornadas durísimas de trabajo. Había una gran desigualdad social, igual Sí. que en el resto de la Argentina de esa época. Vos sabés que Es un reflejo. seguro, seguro. Me parece que este rato que nos pudiste charlar de algunos aspectos del inicio, ¿no? Y de la fundación de Ituzaingó como pueblo. Yo le digo todavía Sí. que es una ciudad con alma de pueblo, Graciela. Es totalmente. Claro, sí. claro, todavía sí, Es- aunque ya tenemos edificios todavía, ¿no? En el centro. Pero Sí. la verdad es que es muy interesante poder, no va a ser la última vez que te llamemos, seguramente de acá a fin de año, poder charlar un ratito más en otro programa, en Sí, tanto cómo no. en tanto este archivo histórico que vos desde el Museo de Ituzaingó también llevas adelante, este libro que está por terminar, este registro que está Sí. por terminar, pero Sí, ha sí. sido
Ha sido muy interesante saber algunas cositas que no opinamos bueno, acá. Espero, tal vez me extendí mucho sobre la primera parte y no, pero bueno, después el libro llega hasta nuestros días, así que imagínate que todas las décadas y las cosas que fueron sucediendo. Muy rico. Y cómo fue creciendo ese espacio, cómo ese paisaje fue cambiando, ¿no? Sí, seguro. A convertirse en lo que es hoy. Seguro. Cuando quieran podemos hablar nuevamente. Sí, va a ser un gustazo seguramente. ¿Dónde te puede encontrar la gente, enterarse, por ejemplo, de esta presentación el viernes próximo o en lo que venga por delante? ¿En redes sociales? ¿Cómo te pueden encontrar? El museo tiene un Facebook, que es Museo Histórico de Ituzaingó, y ahí se van anunciando todas las cosas que vamos haciendo. Bien. Así que puede ser un lugar por ese medio. Dale. Así que bueno, encantada de haber compartido este rato con ustedes y bueno, espero que el libro salga pronto. Y que tal vez primero sea en internet y después sea en papel. Todavía no está definido, espero que sea un libro. Va a ser muy interesante. Sí. Para mí va a ser muy interesante. Ojalá que lo que estén escuchando también después lo quieran tener. Te mando un abrazo muy grande y gracias por este rato. Lo mismo para ustedes. Muchas gracias por llamarme. Chau. Graciela Sáenz ha charlado con nosotros, historiadora, parte del archivo histórico del Museo de Ituzaingó. Pasó por Atardeceres, pasó por FM en Tránsito. En Tránsito.